Este, a la mañana anunciaba, hermanos, de que el próximo sábado en la noche, después del servicio, como de costumbre de la tarde, eh, queremos tener una vigilia, pero va a ser una hermana encargada, la hermana de Isi Hebreo, ¿verdad? Con las niñas, jovencitas de 13 años para arriba. Entonces queremos, después del culto hoy, tener una reunión con los padres que tienen niñas, jovencitas de 3 años para arriba, para explicarles el propósito. En la mañana expliqué, ¿verdad? En la mañana traté de explicar cuál era el propósito, pero hoy lo haremos después del culto para que usted se entere y a la vez nos ayude, nos apoye, ¿verdad? Participe en esta actividad que es para bien, hermanos, para nuestros hijos, y créame que hay necesidad en esas áreas. Entonces considérelo, por favor, medítelo y apóyenos, y creo yo que Dios lo va a bendecir. Dios va a bendecir a sus hijas, si usted tiene hijas jovencitas. Solo es para niñas jovencitas. Amén. Bueno, este es el anuncio, ¿verdad?, que quería darles, y así también voy a pedir a los niños en este momento de 6 años, de 4 a 6 años, pueden pasar a su clase. Amén. Si vienen niños de 4 a 6 años, pasen a su clase, por favor, y vamos a orar entonces, ahora sí, por la palabra del Señor. Y estemos orando, hermanos, por a los enfermos en este día, pues por causa del tiempo, ¿verdad? Hay enfermedades, pero en esta oración vamos a incluir a los que están enfermos, que no pudieron venir al culto. Vamos a rogarle, a pedirle al Señor por ellos, que Dios los sane. Y por la oración de fe sanará al enfermo, dice la palabra de Dios. La oración de fe sana al enfermo. Entonces vamos a orar por la palabra, orar por los enfermos, orar por nuestros pastores. También, como decía anoche, nuestro hermano Paco, me decían que había estado enfermo también, tú que el doctor ayer por ahí a Río Verde, pero yo creo que ya debe estar mejor. Pero también estamos orando por nuestro hermano, ¿verdad? Que Dios los fortalezca, y todos los que han salido para nuestro México. Oremos al Señor, hermanos, les ruego que me ayude todos ustedes. Vamos a orar, vamos a clamarle a nuestro Señor. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Estamos delante de ti, Señor, por tu misericordia, Señor, no por nuestras obras. Padre, sabemos, Señor, que sin ti nada somos, Señor, y solo basta creer y ponernos en tus manos, y esperamos en tu misericordia, Padre Santo. En este momento quiero rogarte, Padre, por los enfermos. Hay enfermos en la iglesia, hay hermanos, hermanas, niños, niñas, Señor, que se encuentran enfermos, Padre, pero pedimos por ellos, Señor. Por los que no pudieron venir al culto, Padre, rogamos por ellos, Señor, ahí donde se encuentran. Padre, que extiendas tu mano sanadora, tu mano de misericordia, Padre, y toques, Padre, que sea en tu nombre reprendido, Padre, toda enfermedad, todo malestar. Porque dice tu santa palabra, Señor, que tú llevaste nuestras enfermedades y que nosotros, por tu llaga, hemos sido curados. Eso quiere decir, Padre, que ahora la enfermedad, van a venir las enfermedades, pero no tienen fuerza, Padre, porque en tu nombre somos curados, en tu nombre somos sanados. Antes de conocerte, recuerdo que la enfermedad sí tenía poder, la enfermedad sí tenía fuerza, Padre, porque no teníamos, Padre, poder, no teníamos, Padre Santo, a ti, pero ahora te tenemos a ti, tenemos tus promesas. Entonces la enfermedad, Señor, se debilita, la enfermedad no puede, Padre, porque tú eres Jehová nuestro sanador, tú eres Jehová Rafa, Jehová sanador, eres tú, Padre. Gracias, Señor. Entonces, en tu nombre declaramos sanidad sobre los enfermos, en tu nombre, Señor, porque así lo dice tu palabra. En tu nombre declaramos sanidad sobre los niños enfermos, sobre las niñas, sobre los hermanos varones o mujeres, hermanas. Declaramos sanidad en ellos, en el nombre de Jesús. Lo declaramos hecho en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo. Así te ruego ahora por la palabra. Añade bendición a la palabra, Señor. Solamente somos instrumentos en tus manos, Señor, y no podemos, Señor, delante de ti nada. Si nadie se puede jactar, solamente, Señor, somos instrumentos, Señor, Padre, y tú haces como tú quieres. Nos humillamos a ti, Padre, porque la honra y la gloria te pertenece, Señor, a ti. Gracias, Señor, por todo. Atamos todo espíritu robador de la palabra, lanzándolo a lugares secos en el nombre de Jesús, y declarando, Padre, que tú vives y reinas y que estás aquí. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, por favor, hermanos. Gloria a Dios. En la mañana, hermanos, tocábamos, y creo que yo voy a hacer esto como una segunda parte de la santidad, hermanos, de
alcanzar la santidad en nuestras vidas, ¿verdad? Que es el propósito de Dios. Dios dice en su palabra, para ser santos, porque yo soy santo, o sea que el Señor es santo. Y ese es el deseo, hermanos, de que alcancemos la santidad. El Señor quiere eso, que alcancemos, ¿verdad?, la santidad. Y vemos que la santidad, hermanos, nos referimos a la santidad verdadera, que es la santidad interior, a toda área, a toda esfera de nuestra vida. Toda área interior, hermanos, en nuestra vida, Dios quiere santificación, en toda área. Porque el deseo de Dios quiere que seamos aptos para el reino, seamos preparados para toda buena obra. Dios quiere, ¿verdad?, que seamos hombres, mujeres que reflejen de su amor aquí en la vida venidera, aquí en esta vida y en la venidera, hermanos. Decíamos que a veces en la vida cristiana, hermanos, como que esto nos pasa a todos, como que a veces podemos estancarnos en el caminar, podemos llegar, ¿verdad?, a perder el paso, el ritmo que llevamos y estancarnos en nuestra vida espiritual. Y creo que eso nos ha acontecido a todos, tanto jóvenes como adultos, nos ha pasado eso. Pero hemos visto cómo Dios, hermanos, tiene el deseo de sacarnos adelante y de extendernos su mano, de sacarnos, porque a veces caemos, decíamos esto, en un pozo, en el pozo de la desesperación, dice el Salmo 40. Caemos, ¿verdad?, o puede ser en el pozo de la desesperación, o puede ser en el lodo, que es el pecado. Y tenemos, hermanos, esas tendencias de caer así. Pero el salmista decía, ¿verdad?, que él había clamado con todo su corazón al Señor y que el Señor, ¿verdad?, había escuchado. Él dijo, resignadamente clamé a Dios y Él escuchó mi clamor. Dice, hízome sacar, dice, de un pozo de miseria, hízome sacar del lodo cenagoso y me puso, dice, sobre la roca y puso en mí luego cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. O sea que eso es lo que Dios quiere hacer, sacarnos del estancamiento, porque Dios quiere, ¿verdad?, que nuestra vida alcance la santidad en toda esfera de nuestra vida, en toda área de nuestra vida. Y hablábamos que santidad, ¿verdad?, la santidad interior, no solamente, yo siempre he dicho esto, no solamente es en las luchas sensuales que podamos tener, tanto hombres como mujeres, va ahí también incluido. Pero también dije yo esta mañana, si una persona, por ejemplo, es perezosa, entonces ahí no hay santidad. Le falta santidad, hermano. Necesita santificarse en esa vida, en esa área, perdón, en esa esfera. Si una persona es perezosa, entonces no tiene la santidad ahí. Porque santidad significa apartado. Alguien apartado, alguien especial, alguien que Dios apartó. Entonces se necesita santidad en toda esfera de nuestra vida. Y decíamos que a veces tenemos que entender esto, que hay esferas que yo necesito ser transformadas por Dios, pero quizá ustedes son diferentes. No es lo mismo, no batallo yo igual que usted, quizás su lucha es diferente a la mía. ¿Por qué? Porque son las esferas que Dios quiere trabajar con usted. Son las áreas donde Dios quiere trabajar con usted, son las áreas que Dios quiere transformar. Pero usted tiene que clamar a Dios. O sea, no se conforme. El peligro que hay es de conformarnos a como estamos. Cuando caemos en el pozo de la miseria, cuando caemos en el pozo, hermanos, de la desesperación, el peligro es conformarnos a esa situación, quedarnos ahí, conformarnos. David no se conformó, el salmista no se conformó, ¿verdad? Por eso dice que clamó a Dios resignadamente y esperó en el Señor. Él clamó desde el interior, clamó a Dios porque no estaba conforme el haber caído en ese pozo. Entonces es importante entender que Dios nos va a hablar para que despertemos, para que clamemos a Él. Entonces no se conforme, hermanos. Decíamos que el mundo es una resistencia. El mundo es una resistencia a la vida cristiana que nos trae oposición en nuestro caminar. Porque caminamos y como que tenemos que ir luchando, hermanos. Vamos batallando espiritualmente, vamos forjándonos
Pero en contra de esa resistencia, la resistencia es útil para algo. La resistencia es un propósito de Dios. No es casualidad lo que el mundo nos trae, lo que el mundo, hermanos, nos avienta encima. No es casualidad. Hay un propósito de Dios aún en la resistencia del mundo. Hay un propósito, y ese propósito es que Dios quiere formar carácter en nosotros. La resistencia del mundo nos forma carácter. La lucha, las pruebas, las tentaciones, las frustraciones de esta vida van a formar carácter si lo canalizas en tu vida. Si lo asimilas, joven, la lucha que estés pasando, la frustración que estés pasando, va a formar carácter. ¿Cuál carácter? El carácter de Cristo en ti. Si estamos aquí, hermanos. El carácter de Dios en usted. El carácter de Cristo tiene que ser formado, y la resistencia, hermanos, del mundo forma nuestro carácter. A veces pensamos, hermanos, que decía esto también, que como que llegamos a pensar algo. Decimos que Dios está en nosotros, decimos que el poder de Dios está y vive en ti, porque así es. O sea, Dios vive en ti, joven. Él está dentro de ti. El Espíritu Santo es en ti. Eres morada del Espíritu Santo, joven. Somos morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Y a veces como que pensamos, ¿por qué si Dios vive en mí, si hay un poder, por qué a veces como que no se siente, o como que a veces como que dice uno, pero ¿dónde está? ¿Por qué batallo? ¿Por qué a veces caigo? Pero vemos que el poder de Dios es real, hermanos. Y el poder de Dios se manifiesta. Y el poder de Dios hace la diferencia. Pero ¿por qué a veces decimos, pero ¿cuál diferencia? ¿Por qué no hace la diferencia en mi vida? El poder de Dios hace la diferencia, hermanos. Claro que sí. Pero en aquellos que toman la decisión en su vida de no conformarse al mundo y el pecado. Porque Dios habla de un poder sobrenatural que te ayuda a vencer. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Dice, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Entonces, el poder del Espíritu Santo hace la diferencia en nosotros cuando nos decidimos, hermanos, a no ir a favor del mundo y sus deseos. Cuando te decides a no conformarte a la situación que estás pasando, cuando decides no conformarte en ese pozo de miseria y desesperación, cuando decides salir ahí, el poder de Dios hará la diferencia en aquel cristiano. Y se mirará la diferencia, dice la Biblia, entre el justo y el impío. Se ve la diferencia, pero es cuestión de decisión. Por eso a veces el cristiano no experimenta la diferencia, hermano, porque no se decide. Más decídase, hermano, decídase y va a ver la diferencia. Aleluya. Más decídase, hermano, y Dios va a tratar con usted. Yo decía en la mañana, porque el mensaje de ayer hablaba a nuestro hermano, ¿verdad? De cómo Dios trata con uno, y yo le decía en la mañana, pues el hermano hablaba de un hermano también que fue al hospital igual que él. Le dije, pues ese fui yo, hermano, digo, también que caí al hospital. Digo, ¿por qué? Porque le pide uno a Dios y Dios hace la diferencia, hermano. Dios tiene que hablarte. O sea, Dios tiene que darnos una sacudida, hermanos. O sea, es la diferencia que vas a ver de que Dios es real y que está contigo. De que Dios te habla. De que Dios responde, hermano. No a tu tiempo, pero al tiempo de Dios, Dios va a responder. Y que a veces va a doler, hermano, sí. Pero esa es la diferencia, que Dios va a manifestarse, que Él está contigo. Porque Dios al que ama, dice la Biblia, castiga y azota a todo aquel que recibe por hijo, hermanos. Entonces, la diferencia, hermanos, es algo palpable, es algo real. Dios quiere hacer la diferencia en tu vida, pero tienes que decidirte. Decídase, a salir de ese pozo. Decídase a salir del pecado. Decídase a salir de la desesperación. Decídase a salir y Dios hará la diferencia en usted.
como aquel niño, decía esta anécdota en la mañana, que